episodio de TeliaPod, el poder de la tecnología. Y el día de hoy tenemos una invitada que pues obviamente la voy a presentar, o me gustaría escuchar un poquito acerca de ella. Y bueno, a lo largo de esta charla vamos a conocer un poquito más de su trayectoria, paso a paso, que está un poquito extensa, ¿no? Entonces, ella es egresada de la carrera de Ingeniería en Mecatrónica por el Instituto Politécnico Nacional. Es una apasionada de la creación de comunidades, de la educación 4.0, del diseño y gestión de productos digitales con innovación social rumbo a la transformación digital. Y se considera una catalizadora de alianzas estratégicas en el ecosistema de innovación y emprendimiento en México. Emily Viridiana Medina Saucedo, y bueno, ella se hace llamar MBot, ahorita le vamos a preguntar por qué. Y bueno, Emily fue directora de Metaverse Land en el pasado Jalisco Talent Land, de este año, 2022. Y bueno, este es un evento sin precedentes sobre metaverso a nivel Latinoamérica. Es miembro fundadora de la comunidad Metaverse México y actualmente trabaja para que las empresas y organizaciones continúen y continuamente puedan construir sus comunidades, lleven sus procesos a la transformación digital y se sumen a la creación del metaverse. Bienvenida, Emily. Muchas gracias. Gracias, Marti. ¿Cómo estás? Muy, muy bien, muchas gracias y contenta de poder estar, de por fin que se nos hizo la grabación. Sí, después de tantas veces que hemos dicho esto y el otro, o sea, me queda claro que las cosas son cuando deben ser. Claro. Y por eso estamos aquí. Evelyn, a ver, antes que nada, ¿por qué MBots? MBot. Pues mira, de hecho ahí empieza mi historia en la tecnología. O sea, es muy importante esta parte para mí porque yo decidí estudiar ingeniería cuando tenía 12 años. Y fue porque vi un robot, o sea, estaba en mi clase de tecnología en la secundaria y me acuerdo perfectamente de mi maestra que nos dijo, todos los miércoles nos ponía un tema, lo que ella decía que teníamos que aprender ese día. Y un buen día, un miércoles, puso un video de robots, pero a mí lo que más me impresionó, más allá de ver cosas moviéndose o máquinas moviéndose, creo que ese es el mejor término, fue que había gente atrás, gente operando, gente haciendo, gente fabricando. Y ahí me vi. O sea, me creí con la capacidad completa de poder crear cosas con mis manos, con mi intelecto. O sea, y de verdad fue tanta la emoción que sentí que lloré. O sea, lloré de felicidad de lo que estaba viendo porque era impresionante. Entonces me paré de mi butaca y le pregunté a la maestra, ¿qué tengo que hacer para hacer robots? Y me dijo, tienes que ser ingeniera. Y ahí, o sea, mi cabeza me explotó y dije, sí, no sé cómo, pero lo tengo que lograr. Ese día llegué a mi casa, le dije a mi papá, dame 10 pesos porque voy a ir al café internet, porque voy a investigar dónde están las mejores escuelas de ingeniería en el país. Y me dio mis 10 pesos, porque no había computadora en casa. Y en ese momento, esa tarde descubrí que una de las escuelas con mayor renombre en México era el Instituto Politécnico Nacional, y que lo primero que tenía que hacer era tener una computadora en casa. Regresé a mi casa y le dije a mi mamá y a mi papá, necesitamos una computadora en casa porque necesito aprender a programar, necesito aprender a hacer muchas cosas que hay en internet. Y ellos, ¿qué? ¿Qué le pasó? O sea, solo se fue una hora, ¿no? Pero bueno, es básicamente de ahí. Y luego ya cuando entré a la preparatoria, que era un CECIT, así se llaman las preparatorias del Politécnico, a los 16 años, el jefe de la carrera técnica que yo llevaba en la vocacional me invita a un torneo de robótica. Y yo, mi sueño hecho realidad, por fin llegué al punto en mi vida, ¿no? Y mis compañeros, todos me dicen M, o sea, toda la vida de muy chiquita he sido, bueno, muy chiquita era Emi, ya después ya era M, porque ya había crecido. Y cuando se dieron cuenta que de verdad esto me apasionaba, me decían, eres como Emeline Robot. Y yo, claro, ¿no? M-Bot, ¿no? Entonces, de ahí soy M-Bot, ¿no? Desde los 16 años, actualmente tengo 32. Y la verdad es que me encanta, me encanta.
Se ve, se nota y obviamente ahorita que saquemos un poquito de los temas que justo hice un poquito de investigación de ti, ¿no? Nos vas a contar. Pero bueno, para conocerte un poquito más, te voy a lanzar una serie de palabras y tú me dices lo primero que se te venga a la mente, ¿vale? Adelante. Tecnología, Mujeres, futuro, metaverso, educación, tecnología, robot, bienestar, mentoría, aprendizaje, metaverso. responsabilidad. Wow, me dejaste con mucha curiosidad y bueno, seguramente de aquí va a salir muchos temas justo de estas palabras o esto que acabas de mencionar. Y bueno, comentaste que has participado en concursos, ¿no? De robótica y así, justo has participado en concursos internacionales de robótica como Robot Games, Robot Challenge, desde el 2006 hasta el 2013, ¿no? Cuentas con certificaciones, ¿no? Incluso a nivel internacional, ¿no? Encontré que es una de las certificaciones que tienes es All Japan Robot Sumo Tournament, espero haberlo pronunciado bien. Y bueno, también para dar justo conferencias y demostraciones que también por ahí tienes tu canal en YouTube, pues obviamente de Robot Sumo, ¿no? Desde el 2016. Y bueno, además eres fundadora de distintas organizaciones y eventos de robótica, como el Torneo de Robótica y Tecnologías Avanzadas por el Instituto Politécnico Nacional. Y para quien no conozca el Instituto Politécnico Nacional, ya nos hiciste una intro, ¿no? Una de las mejores escuelas en México, ¿no? Justo creo que ahí salen los mejores ingenieros, o al menos así está posicionada la escuela. Y bueno, ya nos contaste acerca de cómo llegaste justo al mundo de la tecnología, pero cuéntanos un poquito más de esta parte de este interés muy enfocado en la parte de robots. O sea, ¿y por qué? O sea, ¿por qué nace esta curiosidad? Como les decía al principio, la curiosidad nace desde que soy niña y es lo que me empuja a mí a decir voy a ser ingeniera, ¿no? Y en ese proceso, en esa tarde de ir a internet, a un café internet, pues era saber que tenía que estudiar física, matemáticas y que tenía que tener un pensamiento lógico bastante bueno, lo cual me pareció curioso porque ya me había dado cuenta que pues, era como algo que me gustaba mucho. O sea, las matemáticas jamás me causaron un conflicto como a lo mejor a otros tantos en el país que dicen guácala con las matemáticas, ¿no? Uh -huh. Pero más allá de eso es el proceso de la creación. O sea, hay algo que me encanta del tema de la ingeniería y es que son perfiles muy creativos, pero es una creatividad más allá de a lo mejor pensar en la industria creativa y todos los que se dedican a hacer arte per se. Es una creatividad lógica completamente y entonces eso es algo que me apasiona mucho porque podemos tener como procesos muy operativos en cualquier desarrollo de producto, desarrollo de proyecto, pero cuando ves que están estos temas de procesos ejecutándose, la innovación entra, pero primero tuvo que haber un proceso creativo para poder entrar la innovación, ¿no? Entonces, hoy en día puedo decirte que si me apasiona la tecnología es porque conlleva primero un punto de imaginar cómo mejorar. Luego llevas el proceso creativo para poder hacer un diseño de producto a través de haber estado iterando y poder estar viendo a lo mejor algunos procesos o puntos dentro de todo el sprint que se pueden ir como transformando y luego a eso meter la innovación. Eso es algo padre que creo que es importante como ir viendo, ¿no? Eh, me ha costado mucho trabajo poderlo definir así como el día de hoy, pero me gusta, me fascina, me apasiona. Por ahí en esta filosofía del Ikigai, del secreto japonés para hacer que la vida sea más longeva y feliz, yo sé que algo que me apasiona mucho es que encuentro lo que amo, que es la tecnología, y para lo que soy buena es definitivamente para poder ser muy creativa y llevar que los procesos se den en tiempo y forma y que podamos ir como avanzando en que las personas somos parte de ese cambio de transformación digital que requiere el mundo entero, ¿no?
Ahí es donde veo como el gusto de haber visto aquella niña que vio personas atrás de haciendo robots, el proceso del crear algo, ¿no? Y también en que creen en ellos, o sea, es un tema muy, muy lindo el que podemos ir como racionalizando. Sí, y justo, qué bueno que comentas ese tema del Ikigai, porque siempre yo soy una impulsadora de eso. Pero bueno, pasando justo al tema de metaverso, de cómo llegas y seguramente pues, te vas acercando por esta evolución de la tecnología, de que siempre estás en constante aprendizaje, ¿no? ¿Por qué deberíamos ser curiosos por el metaverso, ¿no? Porque ahorita pues está o bueno, lo comparan, ¿no? Como cuando surgió el Internet, ¿no? Y que nadie creía y que decían esto qué es y o sea, estamos en los mismos, como en los mismos términos, ¿no? O sea, como no entendemos, pero de pronto nos queremos meter, pero tampoco hay mucha gente interesada, ¿no? Entonces, ¿por qué deberíamos ser curiosos por el metaverso? Eh, Creo que tocaste un punto interesante que es el que lo comparan mucho con la creación del Internet. Pensemos qué estaba sucediendo en 1970 cuando se estaba hablando de estos temas. Muchos de los que estamos escuchando esto y hablando esto no existíamos, o sea, ¿no? Para empezar, ¿no? Entonces, a lo mejor nuestros papás eran unos niños o a lo mejor ni siquiera habían existido nuestros papás también. Entonces, quiere decir que venimos de un proceso revolucionario de cómo nos empezamos a comunicar a través del Internet. ¿Y por qué interesarnos hoy en esta revolución de las telecomunicaciones? Porque definitivamente estamos en el punto histórico donde vamos a poder crear y retransformar algo que medio existe y que podemos empezar, y digo medio existe porque una base importante es el Internet, pero en realidad el metaverso no existe. O sea, tal cual es algo que es importante remarcar en esta charla. Eh, ¿Y por qué, por ejemplo, a mí me atrapó más el tema de seguir hablando de metaversos que de robótica o de otras cosas que también me seguirán encantando y cuando lo veo siento mucha pasión? Es porque esto es todavía mucho más grande que cualquier otro tipo de tecnología. O sea, esto es algo que va a acaparar completamente el proceso revolucionario. Es decir, a través del metaverso vamos a poder tener algo que se llaman digital twins, y el digital twin es que podamos operar, por ejemplo, un robot, que ya medio existe esto que estoy diciendo. Por eso digo, es que ya algunas cosas medio existen o le van a dar pie a otra. Pero imaginemos que va a haber casas inteligentes robóticas que se van a mover a través del metaverso. Y que estás haciendo su gemelo digital en internet o en un mundo virtual en tercera dimensión. Y que a través de eso, pues dices, ah, ahora la quiero hacer más larga y entonces la casa, como es robótica y es inteligente, pues se mueve, ¿no? En tiempo real. O sea, imaginemos cosas así como súper locas, donde pues todas estas tecnologías que hoy conocemos van a estar dentro del paraguas de lo que va a ser la industria del metaverso, ¿no? Han pasado 50 años después de que la gente empezó a hablar de Internet y es verdaderamente apasionante pensar que tal vez ni siquiera los que empezaron a hablarlo lo imaginaban a cómo estaría hoy. O sea, el día de hoy estamos teniendo una videoconferencia, platicando tú y yo a distancia, y esto, o sea, era como súper futurista, lo veíamos en los supersónicos, ¿no? Es como, de verdad, es plasmar como todo esto que a lo mejor vemos en la ciencia ficción, como una posibilidad de realidad. Sí, totalmente. Y bueno, para hablar de metaverso hay que entender como, pues quizá varios términos, ¿no? O varios conceptos básicos. ¿Cuáles son los que tú consideras que debemos de saber sí o sí para entender el metaverso? Hay una terminología que de pronto cuando empecé a buscarlo es que hay que entender que hay capas de valor para toda industria, ¿no? Entonces, ¿por qué hablamos de las capas de valor? Porque al final de cuentas esto va a terminar detonando en negocios y en temas de cómo voy a seguir emprendiendo nuevos proyectos, y que también los modelos de negocio van a ser modificados radicalmente. Entonces yo lo veo de esta manera. ¿Cómo es que podemos empezar entendiendo algunos temas como muy básicos, ¿no? ¿Cuáles son las tecnologías que lo podrían componer? ¿Cómo lo podemos ir consumiendo? ¿Esto nos va a arrojar? ¿Y cuál sería la infraestructura que deberíamos empezar a comprender para poder hablarlo? La verdad es que yo no soy una persona técnica, o sea,
soy ingeniera, si me empiezan a hablar de redes lo entiendo, pero así como yo decirte, la infraestructura tiene que ir por este camino de manera técnica, no, pero sí entiendo que, eh, por ejemplo, para poder tener una transmisión de datos rápida, pues sabemos que necesitamos ya un 5G, pero tenemos en México 7 meses con 5G, con una sola compañía y no está en todas las ciudades de México. ¿Qué pasa en Estados Unidos? Allá llevan año y medio y aún todavía tienen problemas. Y allá 3, 4 compañías ya tienen 5G en Estados Unidos. Si nos vamos a Europa, mismo caso, y si nos vamos a Asia, ellos ya tienen 2 años y algo, ¿no? Pero en Asia ya están desarrollando los primeros prototipos de 6G. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Que todavía estamos como en pañales para poder hacer que el tema de la transmisión de datos se vaya dando de manera eficiente. Porque ahora soportar a toda la población mundial haciendo una requisición de datos, pues es como, vamos a tronar los servidores que existen, ¿no? O sea, también es que eso nos lleva a hacer la siguiente pregunta: ¿qué tanta infraestructura física necesitamos? Y luego, esa infraestructura física, ¿para qué es? Pues para las tecnologías con lo que lo vamos a soportar, que es la realidad virtual y la realidad aumentada. ¿Cuántos ingenieros necesitamos o desarrolladores o artistas para poder hacer este tipo de cosas? Luego nos hace pensar, por ejemplo, en los procesos de educación, que tengo que seguir aprendiendo para eso. Y luego yo cómo lo voy a consumir, o sea, pues antes nos decían, no, pues es que el internet y la computadora, y cuando la gente se iba a imaginar tener una computadora en casa, porque pensábamos que las computadoras eran un monstruo, ¿no? Y lo eran, pero hoy en día tenemos un celular que tiene una capacidad mucho más grande que el Apple 11, ¿no? O sea, Sí. hay que ir viendo que también la tecnología va a ir haciendo constructos importantes para poder hacer que el metaverso exista. Entonces, yo les diría que lo primero es ser curiosos, definitivamente. Y lo siguiente es seguir preguntando e indagando. Entonces tenemos que ser buenos investigadores. No, tal vez no documentando todo, porque a veces no tenemos como el tiempo de hacer eso como algo tan formal, pero luego haciéndonos preguntas: ¿qué más puedo hacer yo para poder sumar? O sea, ¿cómo es que mi proceso de consumo va a poder producir? Eso se llama prosumidor. ¿Cómo voy a ser el prosumidor del siglo XXI? Ujú. Ok. Oye, y ahorita mencionabas justo de educarnos, de ser curiosos. ¿Cuáles son estas pues habilidades o estos skills que nosotros debemos desarrollar o que nos puedan llevar justo a estar en el metaverso o a crear negocios en el metaverso? Yo lo vería de dos tipos, ¿no? Y evidentemente sí voy a hablar de los hard y de los soft skills, Ujú, pero muy particularmente en la parte de soft skills, la primera base es ser un indagador en potencia. O sea, cualquier cosa que te llame la atención, así, por ejemplo, no sé qué es realidad virtual, o cuál es la diferencia entre realidad virtual y realidad aumentada, porque hay mucha gente que piensa que es lo mismo. Ah, pues ujú. voy y busco YouTube o seguramente en muchos podcasts, en otras plataformas de consumo de información, vamos a poder encontrar todos los datos que necesitemos. Si no te gustan estas cosas, pregúntale a algún amigo que esté metido en la tecnología. Seguramente te va a poder como dar una idea, pero eso es parte de ir como generando ese hard skill, ser una persona que investigue, ¿no? Ya si nos queremos meter como a cosas un poco más interesantes y de alto impacto, yo me pondría a estudiar algún curso, algún bootcamp, algo que me haga saber, por ejemplo, de estas tecnologías emergentes. Y me refiero web design, UX, UI, me pondría a investigar ciberseguridad, me pondría a investigar de redes, o sea, haría algún curso de este tipo, incluso les diría, aprendan de blockchain, porque es como la base que le va a dar a la economía futurista del metaverso, ¿no? Son cosas que les digo, vayan investigando, pruébenlo, pero es parte de que también pongas en la mesa un soft skill que es el interés. Y Sí, otra soft skill que ya había remarcado anteriormente es el tema de la creatividad. O sea, ser una persona que tiene, por ejemplo, un proceso creativo interesante, pero aparte que es alguien que se atreve a ser racional con la información que está teniendo, puede tener hallazgos muy importantes y ir construyendo con esa información que tiene. sí, totalmente. Y bueno, que es súper importante también. Me encanta porque los invitados siempre mencionan estas hard skills y las soft skills, las que al final ya tendrían que ser, bueno, hay alguien que les llama las core skills, ¿no? Que ya tendríamos que traer,
o las life skills, ¿no? Que también son parte de nuestro día a día y que tenemos que estar ahí desarrollándolas, ¿no? Claro. Y bueno, mencionabas, bueno, dentro de tu trayectoria está la parte de, pues tú lo que haces es prospectar instituciones, empresas, organizaciones para conectar con diversas áreas, justo en este evento, en esta red de comunidades que haces, que en este caso es el Talent LAN, ¿no? En el Talent Network. Y bueno, mencionas que tu objetivo central es sumar intenciones para el crecimiento del ecosistema del talento y verlo materializado en este evento tan de renombre, ¿no? Que es el Talent Land. Está muy enfocado a dar justo la educación o aprendizaje, ¿no? A través de workshops, conferencias y muy orientado a la parte de tecnología. Pero obviamente, sin duda, es la parte de la transformación digital. Para ti, ¿qué es la transformación digital? O sea, llevar a un negocio hacia la transformación. Bueno, para mí, tal vez está un poco raro cómo lo voy a definir, pero es una fórmula matemática. Y yo lo veo que está compuesto de tres grandes cosas. Por un lado, está el problema en el que podría estar inmerso una compañía, empresa, organización, comunidad, incluso industria, ¿no? Podríamos pensar hasta la industria de la educación. Y los problemas están dados porque son como situaciones que se van descubriendo y que de repente no dejan avanzar, ¿no? Eso es por un lado. Luego el siguiente factor, y que es para mí el más importante, es el factor humano. Tenemos una cultura laboral, una cultura de sociedad que lo va marcando y también constructos que nos van diciendo así funciona la empresa, así funciona la comunidad, así funciona la industria, así funciona literalmente la organización. Y entonces a veces la organización quiere absorber el problema, pero le cuesta trabajo porque no tiene las herramientas suficientes para poder atenderlo. Entonces aquí en esta sumatoria hay un elemento muy importante que son las herramientas tecnológicas que nos van a ayudar a, por ejemplo, a hacer que el problema lo podamos hacer en problemitas y en esos problemitas, por ejemplo, ir reinsertando como algunas cuestiones tecnológicas, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en algo muy simple. Está, por ejemplo, servicios escolares de una escuela. Después de tantos alumnos que han pasado, pues el hecho de estar teniendo expedientes en volumen se vuelve un problema, es un caso, ¿no? La escuela tiene todo un proceso organizativo y operativo para poder decir, estos ya se tiran, estos se resuelven, pero de repente llega un alumno que estudió hace 10 años y quiero mis papeles. Y tiene todo el derecho de pedirlos, ¿no? Es el exalumno. Bueno, pues entonces, ¿cómo es que esto se puede como ir trabajando? Pues podemos digitalizar cada uno de estos documentos y luego subirlos a la nube, pero más allá de nada más hacer eso es invitarlos a ver cuál sería el siguiente paso, o sea, mientras está haciendo ese proceso de la digitalización, pues en lugar de estar pidiendo a la mejor que me traigas tus papeles en físico, escanéalos y mándamelos por la nube. Y eso, o sea, estoy hablando a lo mejor de un proceso muy rudimentario, muy simple y muy básico, pero eso ayuda completamente a que, por ejemplo, ya los RPs, los RMs y todas estas herramientas que ya existieron conforme a como se van haciendo las herramientas para la aplicación en diferentes áreas, se empiecen a industrializar. Y ahí es donde empezamos a hablar de la transformación digital, porque empiezas a también a hablar de la cultura digital que hay dentro de las empresas, ¿no? Sí. No es algo de un año para otro ni de un mes para otro, o sea, son procesos que están proyectados a 5 años. Y en 5 años sí hay una diferencia muy marcada entre aquí estábamos y acá estamos, ¿no? Claro, sí, totalmente. Me gustaría hacerte un chorro de preguntas, pero quiero ser respetuosa con tu tiempo. Dos preguntas para ir cerrando. Justo mencionabas esta parte, ¿no? De la cultura, y bueno, estoy totalmente de acuerdo que es un tema de cultura en cuanto a la organización, ¿no? El tema de transformación digital. ¿Cómo generar este mindset digital?
¿no? O sea, cómo empezar este mindset y a poder cambiar justo a toda la organización con mindset digital. Bueno, primero es entender que ya tenemos todos una huella digital. O sea, no nos hayamos subido, ¿no? Pero ya tenemos una huella digital porque ya empezamos a tener que desde el CURP, que no sé qué, que ya ahora descarga tu acta de nacimiento por internet. A fuerzas has dejado tus datos porque la mayoría de los mexicanos y en todo el planeta tienen un celular. Entonces habría que ver primero e invitarle a la gente a que la tecnología no es algo ajeno a de nosotros, es una extensión de nuestro cuerpo y de nuestra mente para poder hacer que nuestra vida sea mucho más fácil. Hay que empezar a desaprender lo aprendido, donde nos dijeron que la tecnología nos iban a quitar nuestros empleos para nada. Nos van a ayudar a hacer que la mejora y la satisfacción de lo que nosotros estamos haciendo se vea en un proceso, pues a lo mejor mucho más veloz, más práctico, no sé, incluso hasta visualmente más atractivo, por decir algo, ¿no? Entonces, es un tema de irnos educando, donde primero hay que quitarnos el miedo a lo desconocido, porque no es desconocido, es que de verdad lo vivimos día a día. Y luego, pues yo iría como, o bueno, más bien lo que hacemos es ir dando como algunos cursos de capacitación, ¿no? Donde no lo vemos como, ay, qué flojera, y viene otra vez la persona que da la capacitación, sino los invitamos a que sea un proceso de disfrutarlo, jugarlo, y que es algo, pasamos más de la tercera parte de nuestro tiempo trabajando. Y eso lo podemos llevar a nuestra vida cotidiana. O sea, si somos organizados así en el trabajo, porque así nos lo piden en el proceso de transformación digital, lo podemos llevar a nuestra vida y dejaríamos de tener un montón de cosas como inclusas, porque la tecnología nos está ayudando a automatizar todos nuestros procesos, ¿no? Entonces, también es como invitarlos a decir, pues es como si fuera una especie de amiga la tecnología, no le tengamos miedo. Y ya ahí, a partir de ahí, como irles dando ejemplos de, pues así funcionó acá, hay que encontrar el cómo aquí sí, ¿no? Y escucharlos, o sea, sobre todo ese es el tema, por eso me gusta construir comunidades, porque el proceso de la cultura organizacional es escuchar a la comunidad interna de la empresa, y estas son sus necesidades, y bajo eso diseñar un producto que les pueda permitir ir caminando hacia pues algo adecuado y no tan... es que siempre que lo pienso es algo que hasta es invasivo. Hay que ayudarlos a que no sea invasivo. Sí, sí, totalmente. Y esta pregunta a lo mejor va a ser súper extensa y quizá nos podamos llevar otro episodio, pero a lo mejor a ver si nos lo puedo resumir. Se habla obviamente de los emprendimientos con base tecnológica, ¿no? Y están surgiendo pues cada día más emprendimientos y startups y unicornios, etcétera, ¿no? Y que pues obviamente están basados con tecnología, ¿no? Están hechos o pensados con tecnología. ¿Por qué deberíamos empezar un emprendimiento en metaverso? Oye, eso es... es como la pregunta que a lo mejor algunos, y luego no me voy a ir tan lejos, o sea, no voy a hablar de la internet, sino, ¿por qué tendríamos que haber comprado bitcoins en el 2009-2010? ¿No? O sea, yo sé que ahorita el tema de la, eh, de la capitalización y todas estas cosas económicas que hay alrededor del bitcoin están a la baja, o sea, la bolsa está a la baja, pero mucha gente ha hecho un tema de transformación importante más allá de generar dinero. O sea, no lo veamos como voy a hacer una empresa para generar dinero. Sí, pero no debe ser como el único objetivo. Esto es, voy a generar empleo, voy a generar un proceso de construcción y voy a poder ser referente para la historia. O sea, pensemos en Bits o pensemos en todas estas empresas que pensaron en, pues me voy a montar a hacerlo. Y hoy Bits hoy es uno de los unicornios mexicanos, ¿no? O sea, ¿por qué no pensar en que puede ser uno de los unicornios mexicanos que se plantea en el metaverso? Eso tiene una concepción, y se lo digo a un emprendedor que seguramente nos podrá estar escuchando, a alguien le va a tocar así como en la cabeza. Pues si tienes visión para realmente hablar de negocios, sabes perfectamente que ser la referencia histórica te va a ayudar a que tu empresa no valga ahorita tantito, sino en un año, en muchos, muchos, muchos años,
¿por qué no ser el Coca-Cola de las bebidas o por qué no ser el Ford de los automóviles, ¿no? O sea, eso es lo que tendríamos que estar hoy pensando. Pensar en grande. Claro, ¿No? y visionar en grande y por qué no futurear, ¿no? O sea, eso yo creo que es muy importante. Sí, claro. Ay, Emily, que quería preguntarte muchas más cosas, Perdón por extenderme tanto. pero se nos está terminando el tiempo y me gustaría, bueno, no quisiera dejar pasar esta parte de tu experiencia, tu expertise como mentora, como speaker. Cuéntanos, ¿por qué una mujer, y bueno, me encantó cuando te preguntaba de tecnología, dijiste mujeres, ¿por qué las mujeres deberían digamos, impulsar o por qué más mujeres deberíamos estar más en tecnología, como speakers, como mentoras, ¿no? Justo pues en esta industria, ¿no? Que pues al final sigue predominando los hombres, ¿no? O sigue siendo predominada por los hombres. Es una pregunta que la voy a romantizar, la respuesta. Y viene de entender nuestra naturaleza como mujeres. La mujer es naturalmente un proceso creativo. Nosotras podemos crear vida. Sabemos que necesitamos de un hombre, o sea, eso es muy, muy importante. Y entonces, si creemos en nuestros procesos naturales de dar vida, de enseñar a los niños en sus primeros días a aprender a comer, y luego empezamos a ver que tenemos una capacidad de ser una project manager en nuestra casa porque trabajamos, estudiamos, tenemos una empresa y tenemos a los hijos y aparte tenemos algo que hacer con el esposo y tenemos a las amigas, ¿no? Te puedo decir un montón de tareas. Tenemos la capacidad mental para poder hacer pues una agenda para poder llevar todo eso en orden, porque no puede haber errores. Aparte somos muy buenas administradoras. Entonces, si entendemos esa misma naturaleza y la llevamos al tema de la tecnología, somos capaces de crear empresas, somos capaces de poder dar mentoría a cualquier otro emprendedor y somos capaces de poder crear cualquier cosa. Bien se los decía en algún punto de esta charla, lo que más me gusta de la tecnología es que hay un proceso creativo y de mucha imaginación previo a la implementación de la innovación o del ya terminé de hacer un mouse, ¿no? O sea, ¿qué hay detrás de todo eso? Pues muchas cosas que nosotras naturalmente hacemos. La verdad es que es más fácil para nosotras hacer tecnología que para ellos, pero los necesitamos a ellos porque para ellos es a veces mucho más fácil ser racionales y analíticos. Entonces, si complementamos esas dos grandes como habilidades, como decías, life skills, o sea, podemos hacer el equipazo que todo mundo debería estar soñando, ¿no? O sea, yo siempre he dicho, una mujer tiene toda la capacidad, pero nunca debe olvidar que podemos hacer un gran equipo con un hombre. Podemos llegar mucho más lejos. Totalmente de acuerdo. Este mundo es de hombres y mujeres. Claro. Muchas gracias, Emily. Para cerrar, ¿qué es lo que más amas de la tecnología? Yo creo que es como el punto donde nos ha facilitado mucho la vida. O sea, hace muchos años no podíamos estar pensando en invertir nuestro tiempo en cosas que hoy nos gusta hacer si no hubiera tecnología. Y hablo, por ejemplo, pensemos en la movilización de una persona de un punto a otro, el transporte, si no existía la tecnología para hacer transporte, ¿cuánta gente no invertía días enteros en poder llegar de un punto a otro? Y les voy a dejar algo que me dejó mi abuelita, mi bisabuelita, o sea, la señora ya tiene 97 años, es un amor de señora. Y ella me lo dijo hace unos años, me dice, yo estoy admirada de tus tablitas, porque yo tenía mi computadora, mi tablet y mi celular. Y ella le dice tablitas. Y yo, ¿por qué, abuelita? Me dice, pues yo me tardaba 3 meses en poder responder una carta para que llegara a la Ciudad de México. Y estábamos en Michoacán. Y los 3 meses para ir de regreso. Dice, tú en segundos te estoy escuchando hablar con gente de Japón, de Estados Unidos, de Europa, y a mí me tiene impresionada. Eso, de verdad es que en lugar de estar pensando en los 3 meses, estamos haciendo que el tema de la revolución de las comunicaciones sea algo impresionante, bueno, porque podemos disfrutar más de otras cosas que nos dejan admirar y vivir mejor. Totalmente. Pues muchísimas gracias. ¿Algo que quieras agregar, que quieras compartir?
pues que no se pierdan este podcast porque la verdad está bien padre. Y muchas gracias por estarnos escuchando. Gracias a ti también por compartir tu experiencia, tu parte de la historia, porque me faltó un chorro de muchas cosas que quería preguntarte, para ver si hacemos otro episodio. ¿Y dónde pueden conectar contigo? ¿Dónde pueden seguir? Cuéntanos. Todas mis redes sociales, Emelyn, con Y, Emelyn, no vayan a poner Evelyn, es Emelyn, Emelyn Robot, todas mis redes sociales y también mi correo es emelynrobot@gmail.com. Listo. Pues muchísimas gracias y pues también lo vamos a poner ahí en las notas del episodio. Mil gracias. Gracias. Cuídate mucho, te mando un abrazo, Margie. Igual.